El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, fue un órgano de inteligencia usado para generar estrategias y tácticas a favor del país, que entre otras cosas, también espió a políticos o personas que podrían a los intereses nacionales, entre los que destacaron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el exmandatario Carlos Salinas. Los archivos de los dos políticos fueron encontrados entre los expedientes de las extintas Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, IPS, la Dirección Federal de Seguridad, DFS, ambas después se convirtieron en el CISEN. El diario mexicano El Universal hicieron una revisión de la información guardada en el Archivo General de Nación, AGN, en el Palacio de Lecumberri, y encontró que fueron espiados desde mediados del siglo pasado. Andrés Manuel López Obrador fue seguido por las autoridades de 1980 a 1985, cuando dio clases de sociología en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tabasco, UTA. Otro episodio en el que acaparó la atención es cuando el tabasqueño fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Por su parte, Carlos Salinas de Gortari fue espiado desde que estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como cuando se convirtió en secretario de Planeación y Presupuesto durante la administración de Miguel de la Madrid Hurtado. Este viernes, Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos meses se abrirán casi 100 años de archivos reservados, salvaguardando algunos datos personales de la Policía Federal y organismos de inteligencias como el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Es parte de la memoria histórica el que todos los mexicanos tengamos acceso a la información. Es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la información y ya cada persona de conformidad con el marco legal puede proceder con la información que se disponga, dijo en su conferencia mañanera el presidente de México. Indicó que esto permitirá acabar con décadas de regímenes autoritarios que perseguía a luchadores sociales y atacaba a quienes no pensaban igual. No va a quedar ningún archivo secreto, porque es la decisión, agregó el mandatario. El subsecretario federal de Gobernación, Zoé Robledo, explicó que solo desde 1920 a 1985 se tienen 314 cajas del Departamento Confidencial, la Dirección Federal de Seguridad, DFS, de Investigación de Políticas Sociales, IPS, y de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, IDSN. Los archivos de 1920 a 1948 tendrán una apertura total, mientras que de 1949 a 1988 se reservarán datos sensibles por tener 70 años o menos. Los archivos de 1988 a la fecha reservarán datos personales para evitar afectaciones a los derechos personales, y existirá la posibilidad de reservar entre 5 y 12 años documentos que puedan formar parte de procesos judiciales o violentar la protección a los derechos humanos,